Buen día, República Oriental del Uruguay. Bueno, espero te encuentres bien, espero estés atenta a lo que vamos a decir hoy. República Oriental del Uruguay y todas las repúblicas de Latinoamérica, porque lo que pasa en nuestro país está pasando en gran medida en todos nuestros países en distintos aspectos, en distintas, si vos querés, dimensiones del Estado, que está siendo desconfigurado por una gran embestida desde el marxismo cultural instalado en América Latina a partir de esa Agenda 2030, por un lado, que se combina, se conjuga estratégicamente con los preceptos, los lineamientos políticos estratégicos del Foro de San Pablo, fundado en 1990 por Ignacio Lula da Silva con Fidel Castro, pasando a tener sede en el año 1991 en México, directamente en ese país, donde todos los años se reúnen, hay cumbres, convenciones de esa internacional comunista instalada en toda Latinoamérica, en nuestro continente, con, digamos, una alineación muy precisa respecto a lo que hoy por hoy es un eje geopolítico de poder que pretende trazar su hegemonía en el mundo, derribando a quien hoy por hoy, o al país que hoy por hoy es la policía de Occidente, que es Estados Unidos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se define como la gran potencia militar, industrial y económica, desplazando al Reino Unido, que queda en un segundo plano respecto a Occidente, y quizá hoy ya a un tercer o cuarto plano, emergiendo otras potencias occidentales, todas ellas integradas a la OTAN. Hablo de los países centrales, principales de la Unión Europea. Hablo de Francia, Alemania, Italia, el propio Reino Unido, y también países que van siendo emergentes con desarrollo de economías, como Suecia, y pequeños países también de Europa, de la Europa nórdica. Por otra parte, tenés en esa alineación a Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Taiwán, por ejemplo, Hong Kong, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Ese es el mundo libre al cual ese eje de China, Irán y Rusia, junto a Corea del Norte, pretenden derribar. Y esos países árabes que pretende dominar Irán en todo lo que hace ahí a la zona del Medio Oriente, por eso hoy por hoy está en este conflicto, aún no declarado de parte de Irán oficialmente, pero ese conflicto entre yihadistas, que tienen que ver con Hamas, en vínculo con el Hezbollah del Líbano, y esa zona norte de Siria totalmente dominada por Irán, que ya está manifestando claramente su musculatura bélica. En Uruguay tenemos, bueno, una fuerza política y sindical que está alineada a ese eje llamado del mal, ese eje que contradice abiertamente los principios occidentales de vida, los principios filosóficos de Occidente, y es el PIT-CNT-FA. El Frente Amplio del PIT-CNT, todos ustedes saben, es connotada su alineación con el mundo palestino, con todo ese ejercicio de geopolítica palestina, propiciando en su relato, en su discurso, digamos que un favorecimiento, una alineación con ese mundo palestino, que tiene que ver con lo que acabo de decir, con Irán y con todos esos movimientos también yihadistas desde ese país chiita que es Irán, propiciando a estos grupos terroristas por el mundo. Hoy por hoy, muy enquistados ya, muy instalados en Venezuela, muy instalados en Venezuela y de ahí irradiando, digamos, su influencia también al resto de los países de América Latina. Todo eso, y por supuesto China, ni que hablar, y Rusia, que estamos viendo claramente los acuerdos políticos, geopolíticos, estratégicos que han desarrollado con Argentina, por ejemplo, con Brasil, las bases marítimas en Argentina, las estaciones chinas raras, extrañas, con acuerdos hechos a carpeta cerrada de parte de los gobiernos kirchneristas. Y a su vez todos recordarán aquel atentado a la AMIA, que, bueno, fue reivindicado finalmente por el yihadismo islámico, por integrantes iraníes en aquel acuerdo que quiso hacer ella dándole impunidad a esta gente, a estos terroristas que tiraron tremenda bomba, un atentado enorme en ese hospital o en esa mutual de la AMIA, por supuesto de origen judío, donde murieron, si no me equivoco, más de 86 personas
y centenares de heridos. Bueno, todo eso fue ocultado, muere quien investigaba a fondo e iba a develar todo eso, el fiscal general de la Nación de aquel entonces, que era Alberto Nisman, propuesto, designado por el esposo de la ex vicepresidente bajo su mandato, que bajo su mandato, perdón, bueno, termina muriendo de modo muy extraño, dando todos los indicios de un sicariato, de un asesinato al fiscal Nisman. Con respecto a ese tema de los fiscales, hay un fiscal que muere en Paraguay investigando el narcotráfico. Ese narcotráfico tiene una red internacional y tiene una red fuertemente latinoamericana con los cárteles. Y en esa investigación de ese fiscal paraguayo, bueno, queda implicado en la muerte el tan mencionado en estos tiempos, el tan popularizado Sebastián Marcet, aquel que se fue del país, no se sabe cómo, después de haber tenido una causa penal. Esa causa penal se cierra mal, le conmutan la pena 3 meses antes del cumplimiento total de la pena de 3 años. Se oculta información respecto a una nueva causa que se relaciona con el asesinato de su amigo y colega empresarial. No se supo más nada, eso se archivó, de muy mala manera se trabajó ahí, y evidentemente se dio en aquel año 2018, bajo la Fiscalía General de la Nación del doctor Jorge Díaz, Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi, presidencia del doctor Tabaré Vázquez, se cumplió una vez más con lo que yo ayer les explicaba respecto al cui prodest o el cui podest o cui podest. Tiene distintas pronunciaciones. El latín no hay, digamos, consenso en cuanto a la pronunciación, no quedó nada, no se sabe cómo se pronunciaba. Algunos dicen que se contrae las R, otros dicen que no. Literalmente se lee cui prodest, que quiere decir el arte del crimen que favorece al criminal, el arte del crimen de ocultar el crimen ocurrido. Frase, proverbio, asignado a Cicerón, gran jurista romano y retórico romano, que va a aparecer en una traducción de una obra clásica, Medea, de parte de Séneca, el cui prodest, el arte criminal de proteger el crimen. Imagínense todo lo que se puede hacer con eso. Y consideramos que la Fiscalía General de la Nación, conjugada con el nuevo Código del Proceso Penal, que es fiscalista acusatorio adversarial, es exactamente eso. Desde lo legislativo ya es un cui prodest, porque su debilidad, su arbitrariedad, su falta de garantías, rompiendo con todas las garantías que formula, que prescribe la Constitución de la República en sus artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, bueno, da lugar a esta discrecionalidad fiscal, a esta arbitrariedad, que podemos decir, en términos más técnicos, la habilidad en las investigaciones fiscales y policiales en la órbita del Poder Ejecutivo, es decir, son trámites administrativos, no es justicia. La justicia está en el Poder Judicial, que fue desplazado en esa primer gran etapa preceptiva obligatoria de fiscales que asumen las denuncias penales y absorben en sus funciones jurisdiccionales muchísimas potestades. Son fiscales, son prácticamente policías, ordenan a la policía en trabajo de investigación, son quienes deciden en una carpeta que está bajo su más estricto secreto, el secreto de la especialidad fiscal, deciden lo que investigan, lo que no investigan, deciden cómo evaluar lo que se investigan, y ahí no hay un juez que dé garantías en cuanto a lo que prescribe el artículo 16 en la hipótesis de la semiplena prueba, artículo 16 de la Constitución de la República. Dicho esto, rápidamente, estamos envueltos en un caso vinculado a un pasaporte que se le otorgó a Sebastián Marcet de parte de este gobierno, cuando Carolina H. era vicecanciller y Bustillo el canciller de la República después de que se fuera Ernesto Talvi. Ese pasaporte está perfectamente ajustado a los decretos y digamos que a la ley civil de otorgamiento de documentación civil. Yo les voy a leer rápidamente este documento, porque el pasaporte uruguayo está establecido en un decreto, a ver si lo encuentro por acá,
en un decreto. Ese decreto plantea en el artículo 27 qué es lo que hay que hacer cuando se solicita un pasaporte desde el exterior. ¿Cómo se hace ese pasaporte? ¿Cuáles son los trámites? ¿Cuál es la formalidad y el protocolo? ¿Y qué significa el otorgamiento de documentación civil para cualquier ciudadano uruguayo en calidad de ciudadano en ese momento de la solicitud del documento civil, en calidad de ciudadano uruguayo y en calidad de libre, calidad de habitante y ciudadano presuntamente libre? Nuestro país nos presume libres, porque vivimos en una sociedad liberal, desde una constitución democrática republicana liberal, artículo 7, artículo 7. Y el resto de esos artículos, el 8, el 9, etcétera, son complementarios y consubstanciales al artículo 7, inclusive artículo 32, artículo 36. Y ni que hablar los artículos que mencioné, que son en líneas generales los mandatos constitucionales de un debido proceso en el cual en lo penal se nos presume inocentes hasta que el juez demuestre lo contrario con todas las garantías de un proceso judicial penal, lo que hoy no tenemos en el Uruguay a raíz de este cui prodest que se legisló en el 2017 con el Código del Proceso Penal Fiscalista Acusatorio Adversarial. Vamos a una pausa. Ramón, si te parece, estamos en CX30, en Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet, la 30 tenés como aplicación. Este programa es de Libertas, la primer fundación liberal de nuestro país que propende la defensa de la democracia, la república, el Estado de Derecho y nuestras libertades, y difundimos esto al mundo por nuestras redes sociales, Facebook, ahora mismo en vivo, Facebook, ¿en dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro programa, programa de Libertas. ¿En dónde estamos? En ex Twitter, ¿te gustó? ¿Cuántas X acá? Ex Twitter. Bueno, ex arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Te suscribís, tocá la campanita y ahí recibís noticia de todo el material nuevo que vamos desarrollando en esta producción periodística de lunes a viernes por CX30 Radio Nacional, vía aire, vía internet. ¿Te parece? Mirá en dónde estamos. Y sinceramente, mirá en dónde estamos. Vamos a una pausa, volvemos y en un ratito vamos a conversar con el doctor Raúl Menéndez, abogado, especialista en temas de menores y de familia, pero hoy nos vamos a detener con él en esto que también le compete, que son los derechos civiles. ¿Y qué es lo que pasó con el pasaporte de Marcet? ¿Hay alguna irregularidad? ¿Hay algún ilícito como está instalando la bancada del Frente Amplio, que insistentemente instala, como acabo de escuchar hace un rato? A nosotros en el Parlamento no nos van a mentir. Esto no terminó, presidente. Si usted se piensa que dio vuelta a la página recién se abre. Acá hay un montón de inconvenientes y problemas a resolver. Hay cosas que no cierran, etcétera, etcétera. Siguen con la campaña electoral instalando que ese pasaporte tiene ilegalidades. Te voy a explicar junto al doctor Menéndez por qué es imposible que se otorgue un pasaporte con ilegalidades. Es imposible. Es como otorgar una cédula de identidad con ilegalidades. A no ser que hayas integrado aquella secretaría privada de José Mujica en el año 2013, donde se tramitaron, se aceleraron a través de un magnate ruso que tenía frecuente trato con la secretaria privada de José Mujica, María Mina Capili, quien fue investigada, quien fue indagada en calidad de testigo por la ex fiscal Gabriela Fossati, donde ahí sí se tramitaron, pero abiertamente, más de 10.000 documentos civiles falsos para rusos que llegaban al país. Rusos, albaneses, chechenos, chinos, españoles, marroquíes. ¿Te das cuenta? Más de 10.000 documentos civiles falsos, ahí sí, se tramitaron en la Secretaría Privada instalada en la Torre Ejecutiva, piso 4, en el año 2013, de parte de aquel presidente de la República, el ex terrorista, o sacale el ex terrorista presidente,
José Mujica instalando, ese sí, adefesio, esa burla y esa perpetración delictiva brutal contra el Estado uruguayo. Pero claro, ¿cómo iba a continuar con la investigación la doctora Gabriela Fossati si apuntaba todo para ahí? Y ya lo había explicado, y lo tenía todo en la carpeta fiscal, y nosotros tenemos toda esa documentación en nuestras carpetas periodísticas, el interrogatorio a pleno de aquella secretaria Mina Capilli, familiar de ex tupamaros, guerrilleros, y familiar de también familiares italianos vinculados a la Cosa Nostra, por ejemplo. Ahí sí podías de pronto falsificar documento. O si no, preguntarle a Topolansky, que era experta en la falsificación documentaria. Pero otorgar a través de Cancillería, con todos los protocolos que exige el pasaporte, está muy complicado que ese pasaporte sea ilegal porque acá están involucradas otras autoridades. Las autoridades judiciales de Dubái, donde estaba Marcet, las autoridades de Interpol, de Europol y la autoridad uruguaya, que vamos a ver cómo es que se hace, cómo se tramita un pasaporte, en este caso, urgente. Era un trámite urgente, perfectamente habilitado y contemplado por el decreto vigente. Quédate ahí.